Vale, vamos a desgranar esto. Imagina organizar un banquete vital, una cena importantísima para unas 80.000 personas. Un evento masivo. Exacto, pero el gobierno de tu ciudad, por algún motivo, decide comprar comida solo para 30.000. Y la excusa es que el resto de los invitados no logró, digamos, descifrar un laberinto de formularios digitales y burocracia de papel para confirmar su asistencia. Claro, se quedan fuera por un trámite. O sea, no es un simple error de cálculo, ni una exageración matemática mía. Es la realidad estadística que se proyecta para una urbe entera. Y de eso va la inversión de hoy, porque nos lleva directamente al centro de este abismo entre lo que se planifican los despachos y la realidad de la calle. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un documento que es, fascinante y crudo a partes iguales. Se titula Discapacidad en Cúcuta, hacia 2026, y está elaborado por Jorge Augusto Miranda Cadavid. Un análisis profundísimo, la verdad. Sí, nuestra misión hoy, en este análisis a fondo, es explorar el panorama sociojurídico y demográfico de esta ciudad colombiana, pero proyectado al año 2026. El objetivo central, para quien nos escucha, es entender la distancia real, esa fractura inmensa entre lo que dictan unas leyes, que sobre el papel parecen perfectas, y lo que verdaderamente ocurre cuando pisas el asfalto. Y fíjate que para comprender la magnitud de esa fractura es indispensable establecer el escenario base. Cúcuta de cara al 2026 no es un laboratorio aséptico donde tú puedas probar políticas públicas con calma y ensayo-error. Para nada, es un entorno complejísimo. Hablamos de un territorio sometido a una presión estructural constante. O sea, hay un crecimiento urbano sumamente acelerado, una presión migratoria fronteriza incesante debido a su permeabilidad con Venezuela, claro. Ya. Y a esto se le suman unas debilidades institucionales que son históricas en la región. En ese contexto de olla a presión, el autor introduce el concepto fundamental de todo este análisis, que es la famosa brecha de efectividad. La brecha de efectividad, exacto. Ese es el término clave. Eso es. Porque sobre el papel, el marco normativo colombiano es de los más progresistas de toda la región. O sea, las leyes reconocen derechos, promueven la inclusión, utilizan un lenguaje impecable. Leyes de primer nivel, vaya. Pero claro, su implementación luego choca frontalmente contra un muro de limitaciones materiales, presupuestarias y organizativas. Básicamente, y usando una analogía, es como si se hubieran diseñado los planos de un hospital de absoluta vanguardia. Pero al llegar a la obra descubren que no hay presupuesto para comprar ladrillos. Exactamente esa es la situación. O sea, el derecho fundamental existe en la Constitución. Está ahí escrito. Pero la rampa de hormigón para poder subir a la acera en el mundo real brilla por su ausencia. Es que esa desconexión material es el punto de partida de todo el problema. Y para medir el impacto de esa brecha, el primer paso lógico en cualquier política pública es saber cuántas rampas hacen falta y para quiénes, lógicamente. Claro, los números. Los números. El documento proyecta que Cúcuta tendrá alrededor de 800.000 habitantes en 2026. Si aplicamos los estándares demográficos globales, que estiman una prevalencia de discapacidad de entre el 7 y el 10%, el universo de personas afectadas debería situarse entre 56.000 y 80.000 ciudadanos. ¡Ostras, 80.000 personas! Sí. Una parte sustancial de la población que requiere servicios específicos, infraestructura y atención. Es que 80.000 personas no es un margen de error estadístico. Es una demografía capaz de definir el diseño entero de un municipio. Desde luego. Pero el problema surge cuando contrastamos esa estimación lógica con la herramienta real que utiliza el Estado para tomar decisiones, que es el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, el famoso RLCPD. El acrónimo de la discordia. Sí. Pues resulta que las proyecciones realistas indican que para 2026 este registro oficial solo va a contar con entre 25.000 y 40.000 personas inscritas. Madre mía. Es un subregistro crónico de entre el 40 y el 60%. O sea, prácticamente la mitad de la población con discapacidad es invisible a los ojos del Estado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque este vacío enorme de datos nos obliga a preguntarnos cómo está funcionando ese filtro. Viendo la magnitud del desfase, da la sensación de que el sistema no está midiendo quién tiene una discapacidad realmente. No lo hace. Está midiendo quién tiene la capacidad logística, de tiempo y económica para sobrevivir a la auténtica carrera de obstáculos que supone registrarse. Es que has dado en el clavo, y el autor detalla precisamente los mecanismos de exclusión que provocan este apagón estadístico. A ver,
No es que la gente diga, no quiero registrarse. Claro, a la gente le interesa. Les interesa vitalmente. El problema es que el diseño del proceso se lo impide. Para entender esta barrera burocrática, hay que imaginar el trayecto de un ciudadano promedio, especialmente si vive en zonas rurales o periféricas. Me imagino que será una odisea. Lo es. Esa persona debe invertir horas en transporte hacia un centro urbano, luego conseguir una cita con un médico especialista, que probablemente tenga meses de lista de espera, solo para obtener un certificado en papel. En papel, en pleno siglo XXI. En papel. Y luego tiene que llevar ese documento físico a una oficina gubernamental específica. Y aquí viene el fallo sistémico más grave de todos. Esa oficina gubernamental no comparte bases de datos con el sistema de salud ni con el de educación. ¡Qué barbaridad! Hay una falta total de interoperabilidad. O sea, a ver si lo entiendo. ¿Un niño puede estar yendo a terapia intensiva en el hospital público todas las semanas? El Estado está pagando por ese tratamiento médico. Sí, el sistema de salud lo sabe. Pero como las bases de datos no se hablan entre sí, para el Ministerio de Planificación Urbana, ese niño literalmente no existe y no requiere que su escuela tenga adaptaciones. Son silos de información completamente ciegos los unos a los otros. Ciegos. Las consecuencias de esa ceguera son paralizantes para la administración. Y el autor es tajante en esto. O sea, si el registro es la base que usas para focalizar subsidios, orientar políticas de vivienda o diseñar rutas de transporte, pues planificar sobre un mapa que tiene la mitad del territorio en blanco garantiza el fracaso absoluto de la política pública. Es como navegar con un mapa que le falta la mitad de la costa. Te vas a estrellar. Te estrellas seguro. El documento advierte que sin un despliegue de brigadas territoriales, o sea, gente que salga a buscar activamente a las personas a los barrios, y sin una conexión automática con el SISBEN, que es el Sistema Central de Identificación para Programas Sociales allí en Colombia, se va a seguir legislando para un fantasma estadístico. Totalmente. Y hay otro dato revelador. La composición actual de ese registro muestra un sesgo clarísimo. Hay un claro predominio de mujeres y de adultos mayores inscritos. Lo cual, claro, refuerza esta hipótesis de que las cifras oficiales solo muestran a quienes cuentan con una red de apoyo familiar, una red que dispone del tiempo necesario para hacer cola entre edificios diferentes durante semanas. El resto, los que no tienen esa red, sencillamente se quedan fuera del radar. Exacto. Son excluidos por el propio sistema que debería protegerlos. Y bueno, teniendo en cuenta que los números del gobierno ocultan a miles de personas en un cajón administrativo, creo que resulta imperativo que abandonemos un momento las estadísticas y bajemos a las calles, ¿no? Para observar cómo se manifiesta esta exclusión en la topografía urbana de Cúcuta. Es que al bajar de esa burocracia ciega a la acera, digamos, el panorama físico refleja de manera implacable la historia reciente y las deficiencias de la región. El documento establece un mapa de tipologías muy revelador. Ajá. Por ejemplo, se observa una altísima prevalencia de discapacidad física o motora. Y el contexto aquí es crucial. Cúcuta está fuertemente marcada por el posconflicto armado colombiano. Claro, el impacto directo de la violencia. Eso es, sumado a un aumento reciente de enfermedades crónicas que no se han tratado a tiempo. Para esta población, el entorno urbano se convierte en un territorio hostil, especialmente, fíjate, por la dependencia de un sistema de transporte público altamente informal y fragmentado, donde encontrar un vehículo accesible estandarizado es, bueno, una utopía. Es que intentar subir una silla de ruedas a un microbús informal, que ni siquiera se detiene por completo en la parada, ilustra perfectamente cómo el entorno es lo que transforma una condición física en una barrera insuperable. Totalmente de acuerdo. Y supongo que si la navegación física falla de esta manera tan catastrófica, la navegación sensorial en la ciudad no ofrece un escenario mucho más alentador, ¿verdad? Lamentablemente no. Para las personas con discapacidad visual y auditiva, el documento señala una escasez crítica de infraestructura básica. Faltan semáforos sonoros, no hay señalización táctil estandarizada en las vías públicas y existe un déficit gravísimo de intérpretes de lengua de señas en instituciones clave. ¿Un aislamiento constante? Pero es que el análisis va más allá del entorno puramente físico y entra en el ámbito del desarrollo personal al abordar la discapacidad cognitiva e intelectual. Ese es un punto delicado. Muy delicado. En este grupo la barrera principal es un sistema educativo tremendamente excluyente. Sin la figura del docente sombra o apoyos pedagógicos reales y efectivos en las aulas ordinarias, el índice de deserción escolar se dispara. ¿Abandonan la escuela? Claro. Y esto condena a estos menores a una altísima dependencia familiar de por vida. Y por último, el texto destaca la discapacidad psicosocial.
vinculada a trastornos de salud mental. Esta sufre un doble castigo. A ver, cuéntame ese doble castigo. Por un lado, una cobertura clínica bajísima en la región, y por otro, un estigma social fortísimo que aísla por completo a los individuos. Hay un debate conceptual en el documento sobre todo esto que me parece vital para entender por qué la ciudad responde de forma tan deficiente a todas estas tipologías, y tiene mucho que ver con la mentalidad de quienes diseñan las políticas. Lo fascinante aquí es que se trata de la fricción estructural entre dos modelos de abordaje completamente opuestos. Sí. Históricamente, en la gestión pública ha imperado lo que se llama el modelo médico. Bajo esta lente, la discapacidad se percibe como una deficiencia puramente individual. El objetivo de la política, por tanto, es proveer tratamiento para rehabilitar o normalizar a la persona, intentando que encaje en un mundo que está diseñado para personas sin discapacidad. Básicamente el enfoque institucional es decirle al ciudadano, a ver, el fallo está en tu cuerpo, así que nosotros vamos a intentar repararte médicamente para que algún día logres subir los 50 escalones de la biblioteca municipal. Exactamente esa es la filosofía. Es tremendo. Pero frente a esa visión surge el modelo social que cambia radicalmente el foco. Este paradigma argumenta que la discapacidad no reside intrínsecamente en el individuo, sino que surge en el momento exacto en que una persona con ciertas características interactúa con un entorno lleno de barreras. O sea, el problema no son las piernas que no caminan, es el edificio que solo tiene escaleras. Esta es la frase perfecta. El objetivo del Estado no debería ser curar al individuo obligatoriamente, sino eliminar los obstáculos sociales, arquitectónicos y comunicativos. Y lo que advierte el autor es que en Colombia, y específicamente en Cúcuta, hacia 2026, existe una transición, digamos, esquizofrénica. ¿En qué sentido? Pues que las normativas nacionales hablan fluidamente el idioma del modelo social, son supermodernas, pero la ejecución del presupuesto y la práctica diaria de los funcionarios siguen totalmente ancladas en el asistencialismo clásico del modelo médico. Es una ironía tremenda. Y fíjate, el documento menciona un contraste que, para mí, ilustra esto a la perfección. Menciona que la accesibilidad digital avanza a un ritmo impresionante, impulsada por directrices nacionales, mientras que la accesibilidad física está completamente paralizada. Es un desajuste brutal. Total. Es como si el Estado estuviera invirtiendo millones en actualizar su software, pero ignorará por completo que el hardware está destrozado. O sea, una persona ciega o con movilidad reducida podría, en teoría, navegar mediante comandos de voz por la sede electrónica del ayuntamiento desde su ordenador en casa para, no sé, pagar un impuesto municipal. Y el software funciona de maravilla. Funciona de maravilla, eso es. Pero si esa misma persona intenta salir a la calle para ir a comprar el pan a la esquina, se queda atrapada en su propio bloque porque las aceras no tienen vados y los semáforos son silenciosos. De nada sirve un gobierno digital de primer mundo en una ciudad analógica intransitable. Absolutamente. Y ojo, las ramificaciones económicas de vivir en ese hardware averiado que comentas son devastadoras. Las proyecciones estiman que para 2026, menos del 20 al 25% de la población con discapacidad en edad productiva en Cúcuta logrará acceder a un empleo formal. Un 20%. Es poquísimo. Es dramático. La inmensa mayoría va a quedar relegada a la informalidad, al subempleo o a una dependencia económica absoluta de sus familias. Como mencionábamos antes con la educación, la exclusión laboral no nace en las oficinas de recursos humanos, empieza mucho antes, en la falta de intérpretes y adaptaciones en la escuela pública temprana. Si no te puedes formar, no puedes competir. Claro. Sin educación inclusiva se corta de raíz cualquier posibilidad de acceso al mercado formal en el futuro, dejando como únicas salidas algunos emprendimientos esporádicos financiados por ONGs o un incipiente y muy poco regulado teletrabajo. Todo este análisis nos conduce a una conclusión inevitable. Si el entorno urbano expulsa a estas personas de las calles, si el sistema educativo no las integra en las aulas, si el mercado laboral formal les cierra las puertas en las narices y las bases de datos gubernamentales ni siquiera las registran, la pregunta es: ¿quién absorbe el inmenso impacto diario de todos estos fallos estructurales combinados? Alguien tiene que estar haciéndolo. Exacto. Alguien en algún lugar de la ciudad tiene que estar sosteniendo el peso de todo este sistema colapsado para evitar que se desmorone por completo. Y esa es sin ninguna duda la cuestión más crítica de todo el análisis. La respuesta nos dirige hacia el verdadero pilar invisible del tejido social, que son los cuidadores familiares. Los grandes olvidados. Así es. El documento dedica un apartado profundo a este sector,
articulándolo en torno a un hito jurídico fundamental proyectado para el contexto de 2025. Se trata de la sentencia T-319. Sentencia T-319, vale. Este fallo de la Corte representa un giro copernicano en Colombia, porque reconoce explícitamente el cuidado no como un simple deber moral o de amor de la familia, sino como un derecho fundamental conexo, y exige al Estado que brinde protección y garantías reales a quienes asumen esta labor a tiempo completo. A ver, suena muy bien, pero ¿cómo se traduce esa teoría legal tan bonita a la cotidianidad de un hogar en Cúcuta? Porque ya sabemos, el papel lo aguanta todo. Totalmente. El papel aguanta todo. El documento mide la realidad de esos hogares introduciendo 2 métricas clínicas que cuando las cruzas explican por qué el sistema está colapsando. Vale, métricas clínicas. Sí. Por un lado habla de una alta incidencia de hogares con un índice Bartel bajo. Básicamente, la escala de Bartel es una herramienta médica para determinar la autonomía de una persona en actividades básicas. Ya sabes, comer, vestirse, moverse. O sea, un Bartel bajo significa poca autonomía. Exacto. En Cúcuta hay una gran cantidad de población con un Bartel tan bajo que dependen al 100% de la asistencia física de otra persona las 24 horas del día. Y esto desencadena, inevitablemente, el segundo factor clínico, que es el Zarit alto. ¿Zarit? ¿Qué es exactamente? La escala de Zarit no evalúa al paciente, sino el nivel de sobrecarga, de agotamiento extremo y de colapso mental de quien lo cuida. Y ojo al dato. El perfil demográfico de ese cuidador con un Zarit disparado es abrumadoramente femenino. Claro, no me sorprende en absoluto. Hablamos de mujeres madres, hermanas o hijas que se ven forzadas a abandonar el mercado laboral de un día para otro. Mujeres que experimentan un deterioro físico severo por tener que levantar pesos sin equipamiento adecuado en sus casas. Se destrozan la espalda, básicamente. Literalmente. Y encima caen en una espiral de pobreza estructural implacable. ¿Por qué? Porque el hogar pierde una fuente de ingresos, el sueldo de esa mujer, justo en el momento en que los gastos médicos y de adaptación de la casa se multiplican. Es la tormenta perfecta. Fíjate que si volvemos a la idea de la infraestructura y los coches de antes, yo lo veo como que estas mujeres actúan como los verdaderos amortiguadores económicos del Estado. Buena analogía. Es que todo el coste de la falta de inversión pública en salud, en educación inclusiva, en transporte accesible, todo eso recae de forma aplastante sobre sus hombros. Ellas absorben el impacto financiero y de tiempo renunciando a sus propios proyectos vitales, a sus carreras, a su ocio. Y lo hacen para evitar que el núcleo familiar quiebre y, por extensión, para evitar que el Estado tenga que asumir el altísimo coste real de ese cuidado en instituciones públicas. Es un subsidio invisible e incalculable que las mujeres le están pagando al Estado diariamente con su salud y su tiempo. Totalmente de acuerdo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Porque aquí surge una fricción evidente que a nuestra audiencia seguro no se le escapa. A ver. Es un avance innegable que la sentencia T-319 declare que el cuidado es un derecho y que los cuidadores merecen protección. Fenomenal. Pero una resolución judicial dándoles las gracias y reconociendo su esfuerzo, pues no paga el alquiler mensual ni te previene un colapso nervioso. ¿Qué soluciones tangibles y operativas plantea la política pública para 2026 según el autor? Bueno, desde la óptica más cínica de la administración pública, el argumento inmediato para frenar cualquier solución real es la asfixia fiscal. No hay dinero, la vieja confiable. Cúcuta, con tantas urgencias en infraestructura básica y una presión demográfica desbordada, simplemente no existe presupuesto para crear una nómina de subsidios directos para miles de familias. Ya. Sin embargo, el autor del documento rebate esta idea con datos. Demuestra que mantener a los cuidadores en la pobreza extrema es, a largo plazo, infinitamente más caro para el sistema de salud y de servicios sociales. Imagina atender los colapsos mentales y físicos de todas esas cuidadoras. Claro, te sale a pagar. Por ello, propone una hoja de ruta con políticas públicas agresivas y muy específicas para ese 2026. La primera, y la más disruptiva, es la creación de un sistema local de cuidado que incluya un subsidio económico directo y sostenido al cuidador. O sea, transformar el reconocimiento moral en una remuneración material tangible, dinero en el bolsillo. Se monetiza ese esfuerzo. En segundo lugar, propone implementar equipos de atención integral domiciliaria. En lugar de ir al hospital. Eso es. En lugar de obligar a personas con movilidad reducida a cruzar una ciudad inaccesible y subirse a esos microbuses para una revisión rutinaria, plantea que médicos, especialistas y psicólogos se desplacen a los hogares. Tiene toda la lógica. Tercero,
Exige trascender la simple cuota de contratación obligatoria en las empresas. Ya sabes, el tener a alguien contratado solo por cumplir el cupo. Apuesta por incentivos tributarios agresivos que fomenten una adaptación real de los puestos de trabajo. Muy interesante. Y por último, para atacar directamente esa sobrecarga mental, ese saritalto del que hablábamos, el texto subraya la urgencia absoluta de crear programas de respiro familiar. Ah, eso he querido preguntarte antes. ¿Cómo funciona exactamente un programa de respiro en este contexto tan complejo? Pues mira, consiste en que el Estado, a través de centros especializados o personal muy capacitado, asume temporalmente el cuidado integral de la persona con dependencia, ya sea por unas horas al día o incluso unos días al mes. Ya, para dar un parón. Exacto. El objetivo es liberar a la cuidadora principal para que pueda sencillamente descansar, recibir atención psicológica para ella misma o, crucialmente, participar en actividades formativas y económicas que le permitan reconectar con la sociedad y generar ingresos propios. Es que todas estas medidas, vistas en conjunto, dejarían de depender del sacrificio perpetuo de las familias para por fin institucionalizar el apoyo. Sería un salto cualitativo enorme. La verdad es que, analizando todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, el diagnóstico de la discapacidad en Cúcuta hacia 2026 parece estar atrapado en una enorme paradoja. A ver, sobran normativas con un lenguaje exquisito y sentencias judiciales supergarantistas, pero faltan de manera alarmante las condiciones materiales, el presupuesto ejecutado y sobre todo la voluntad política para hacerla realidad. Tristemente, así es. Y hoy por hoy, según se desprende de las fuentes, son las organizaciones no gubernamentales, tanto locales como internacionales, las que, mediante proyectos específicos, siguen haciendo de puente sobre ese abismo. O sea, están cubriendo los inmensos vacíos de rehabilitación, fomento del empleo y defensa de derechos que las administraciones públicas simplemente no alcanzan a llenar. Ese es el gran desafío estructural al que se enfrentan. Y creo que la reflexión de fondo que destila el análisis de Miranda Cadavid es que la discapacidad y el sistema de cuidado deben abandonar de una vez por todas los márgenes de la administración. Tienen que salir de ese rincón. Sí. Ya no pueden ser una carpeta secundaria en la Oficina de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Tienen que convertirse en el eje transversal que atraviese absolutamente toda la planificación urbana, económica y de salud. El verdadero progreso de Cúcuta o de cualquier metrópolis en 2026 no se medirá por el volumen o el progresismo de los códigos legales que se aprueben en los parlamentos, sino por la transformación material y palpable en la rutina matutina de sus ciudadanos más invisibilizados. ¡Qué gran verdad! Para quien nos escucha, me gustaría dejar una idea resonando en la cabeza tras esta inmersión profunda de hoy. La próxima vez que se camine por una calle cualquiera de la ciudad, se puede hacer un pequeño ejercicio de empatía. Imaginar que el entorno físico de un segundo a otro se vuelve completamente inaccesible. O pongámonos en otra situación, imaginar que las circunstancias nos obligan a asumir de la noche a la mañana el cuidado exhaustivo y a tiempo completo de un familiar con alta dependencia severa. Un cambio de vida radical. Radical. Bajo esas nuevas reglas, ¿qué porcentaje de tu propia ciudad te seguiría siendo habitable? ¿A cuántos lugares de trabajo, de ocio o de salud dejarías de tener acceso instantáneamente? Quizás una sociedad verdaderamente avanzada y moderna no es aquella capaz de levantar los rascacielos más imponentes ni de programar la tecnología gubernamental más veloz del mundo. No, el progreso no es solo eso. Quizás la verdadera vanguardia social consiste en diseñar las aceras, las aulas y la economía interiorizando una verdad absoluta, y es que la vulnerabilidad y la dependencia no son excepciones estadísticas raras, ni son un fallo indeseable en el sistema productivo. Son, por el contrario, etapas garantizadas, naturales e inevitables de la experiencia humana. Y si los planos de nuestras ciudades insisten en no reflejar esa realidad, lo único que estamos construyendo con tanto esfuerzo es un espejismo monumental que se va a desvanecer al primer roce con las verdaderas necesidades de la calle. Una conclusión brillante, la verdad. No se puede construir a espaldas de la realidad humana. Así es. Ha sido un análisis a fondo sumamente revelador. Esperamos que esta exploración de las fuentes haya aportado una nueva perspectiva sobre la forma en que habitamos y planificamos nuestro entorno. Nos vemos en la próxima inmersión.